Un saludo para todos, que Papá Dios los bendiga rica y abundantemente. Continuamos con esta serie de meditaciones a través de la palabra de Dios y hoy nos acercamos a este tema que se llama romper con toda tentación. Bueno, tenemos que arrancar por lo primero. La palabra tentar o tentación significa ser probado. Tentar es probar, pero es como cuando pasa la prueba del examen de conducir, que es para algo bueno. Y ellos quieren verificar si tienes las cualidades y las aptitudes para conducir. Pues la tentación es una prueba, pero para lo malo. Si yo caigo en lo malo, si me gusta lo malo, si me interesa lo malo. Por eso no se habla de prueba, sino de tentar, de tentación. Pero resulta que la palabra tentación desde que el hombre fue creado y puesto en el Edén, y aún en nuestros días, todos somos tentados todo el tiempo. Y es un flagelo. Por eso es interesante que nos acerquemos a la luz de la palabra de Dios en esta corta meditación. Cómo cortar con toda esa tentación que se transforma en una fuente de pecado desde nuestro corazón. Haz de cuenta que tu corazón es como una fuente de agua. Que cuando estás en Cristo andando y viviendo por la palabra del Señor, pues esa agua es fresca, es dulce, es agradable. Pero cuando no estás en Cristo puede ser vinagre, aguas sucias, oliendo feo, aguas negras que salen de nuestro corazón. Pues a eso nos quiere llevar la tentación. Jesús oró en el Padre Nuestro diciendo: no nos metas en la tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor Jesús ora enseñándole a sus discípulos cómo orar, porque es que la tentación no es un problema de Dios, como que no, yo caigo en tentación porque Dios me metió en tentación. No, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta, ¿ya? Dios prueba los corazones, prueba la fidelidad, prueba la fe, pero Dios no es un Dios tentador. El que es tentador es el diablo, y eso dice Jesús, y eso dice la Biblia. El tentador, el padre de mentira. Ahora, en la lucha espiritual, en el ambiente espiritual, pues usted y yo vamos a encontrar tentaciones según lo que nos esté a nosotros agradando con el enemigo en nuestro corazón. Usted y yo no somos tentados de la misma forma. Usted y yo somos tentados de lo que hay en nuestro corazón. Y quiero invitarlo a la palabra de Dios. Cuando Jesús está en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, Él llega allí a este lugar en Lucas capítulo 22, verso 40, y le dice a los discípulos lo siguiente: orad que no entréis en tentación. Qué frase tan corta, pero qué poder tan tremendo el que encontramos aquí. Voz de Jesús, Jesús hombre allí, Dios hombre en la vida de Jesús, diciéndonos: oren para que no entren en tentación. Entonces, cuando usted está cayendo mucho en tentación, es porque usted está orando poco. Mire, uno como hombre, uno es tentado con una muy bonita mujer, con un escote, con una minifalda. Hablo en general, generalizando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar pecando todo el verano porque como hace tanto calor y las mujeres andan con ropa cortita por el calor, pues no es mi culpa, es que ellas andan así. No, yo soy tentado de lo que yo estoy albergando en mi corazón. ¿Qué respuesta me da a mí el Señor Jesús? Ore. Ora por tu propio corazón, y usted tiene que aprender a orar por su propio corazón y decirle a Dios: Señor, quítame esta tentación, porque esta tentación me está llevando a este pecado, a este otro pecado y a este otro pecado. Y tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, eso dice Romanos. Ahora, Dios nos da la ayuda, y para eso nos dejó su Santo Espíritu. Leamos 1 Corintios capítulo 10 del 12 al 14. Dice así: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que no va a pecar, ponga cuidado. El que piensa que no va a caer en tentación, ay Dios mío, agárrese. Mire que no caiga, dice la Biblia. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cómo rompo la tentación? Con la fidelidad de Dios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, junto con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Alguien me dijo un día: ¿ves que Dios es el que da las tentaciones? No, Dios no da las tentaciones. Dios da la salida en medio de la tentación. Dios es soberano.
Dios es Dios sobre el diablo y sobre los enemigos, sobre los espíritus inmundos, sobre las huestes celestiales, sobre las potestades, sobre las fortalezas, sobre todos los duendes, brujas y todo lo como tú lo quieras llamar. Dios no deja de ser Dios. Dios gobierna todo y cuando Él ordena hasta los diablos le obedecen, porque Él es Dios, Jehová omnipotente, amén, punto. Él sabe cuando tú y yo somos tentados. ¿O acaso tú crees que Él no sabía cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Acaso tú crees que Él no sabía cuando Judas fue tentado para entregar a Cristo? Él sabe todo. Entonces Él sabe que el diablo te va a tentar y si tú te conectas en oración con Dios y a su Espíritu, tú vas a hallar la puerta de salida. Huye por tu vida. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, José, el cual una mujer lo sedujo y lo seducía para acostarse con él y tener relaciones sexuales con él. Y este hombre dijo, yo no le puedo hacer eso a mi Dios y tampoco le puedo hacer eso a mi señor Potifar. Y esta mujer intentó y un día ya lo tenía engatusado y él la salió corriendo, le tocó hasta perdió de su ropa. Lo acusaron de algo que no había hecho. Pues la salida estaba allí. Y muchos hemos sido tentados en muchos aspectos y decimos, no, pues qué pesar, me tocó pecar. Nos acomodamos y cuando estamos accediendo a la tentación, estamos diciéndole al diablo, aquí estoy mi amor, he venido a darte un besito. Cuando tú caes en tentación, te estás alejando de Cristo y te estás acercando al diablo. Te alejas del pastor y te acercas al lobo. Te alejas de la bendición y te acercas a la maldición. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, repito, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el libro de Santiago encontramos el capítulo 1, verso 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ser tentado implica aprender a aguantar, a soportar y a resistir. Haz de cuenta que estás en dieta, operación bikini y quieres adelgazar y se te atraviesa un chorizo kamikaze, una empanada que quiere morir en tu boca. No. Y tú con hambre, no. Y te ponen ají y la empanada está recién hecha y una Coca-Cola bien rica. Oiga, le estoy haciendo publicidad a Coca-Cola. No. Pues esa misma actitud de resistencia, porque sabes que vas a cuidar tu cuerpo, es la misma actitud de negación que tienes que tener, porque debes honrar el templo del Espíritu Santo que eres tú y que soy yo, porque su palabra dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tengo que aprender a resistir la prueba, a no ceder al chantaje del diablo, a no venderme por un pedacito de pecado, a no perder lo que Dios ha edificado, a no destruir lo que el Espíritu Santo ha construido en mí. Con un segundo de pecado puede destruir una vida. Un segundo puede durar el adulterio de un hombre, pero si su esposa se entera de que ese adulterio duró un segundo, a la esposa no le importa que haya sido un segundo, le mintió, la engañó y se le puede acabar el matrimonio a ese hombre. Un segundo de placer, una vida destruida, más la de su esposa y de su familia. Mucho cuidado, porque las tentaciones hay que aprender a romperlas. Y Jesús dijo en Lucas 22, oren para que no caigan en tentación. Quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice así lo siguiente acerca de Jesús. Acerca de Jesús y su posición como Dios hombre en medio de nosotros. Y dice, cuanto él mismo padeció, Jesús, siendo tentado. Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado con dinero, con comida. Jesús fue tentado con una buena almohada porque se estaba durmiendo sobre una piedra. Jesús fue tentado con la comodidad. Jesús fue tentado en el área sexual. Jesús fue tentado en todo. En todo, en el chisme. Imagínese Pedro preguntándole, oye Jesús, cuéntame, ¿cómo se resucitaste a ese? Cuéntame el chisme. Y Jesús no cedió ante ninguna tentación, pero las padeció, las sufrió, le dolió, porque a la carne, a tu yo, a tu ego, a tu carne le va a doler. Y le va a doler no caer en tentación.
Por eso esto es una lucha espiritual. Por eso esto es una lucha donde el Espíritu Santo te va a ayudar. Él te va a decir, aquí está la puerta de salida. O Él te va a decir, huye, o cállate, o no contestes, o no respondas, o no te metas a hacer eso. El Espíritu Santo está contigo. Y de nada sirve que tú declares, decretes, pactes y hagas hasta la danza de la lluvia y te inventes pseudo religiones cuando tu corazón está desobedeciendo. De nada sirve que tú siembres semillas financieras para cosechar prosperidad cuando en tu corazón tú estás sembrando con el abono del pecado y la tentación en el terreno donde Dios ha decidido bendecirte. Así que nos toca enfrentarnos a nuestra realidad. La unción y el poder del Espíritu Santo rompen toda cadena de tentación y de pecado. Pero si a ti te gusta el pecado, tú tienes que empezar a decirle a Dios en oración, Dios, yo reconozco que esto me gusta. Y yo te invito a que tú te acerques a Dios en oración. Su palabra dice que el que se humilla será exaltado. Dile al Espíritu de Dios que te ayude, que te levante, que te saque de esa situación. Y cada vez más te enamores más de Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entre más mires a Jesús y menos mires al pecado, más te vas a enamorar de Él y menos vas a estar enamorado del pecado. No puedes servir a dos señores, solo podemos servir a uno. Y ese uno es el primogénito en todo, es Cristo Jesús. Rompe con toda cadena de pecado que hay en tu vida. El Espíritu de Dios te acompaña, te fortalece y te revela la verdad. Un abrazo, Dios te bendiga.